Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el mínimo común múltiplo de dos términos. El mínimo común múltiplo o el mínimo común múltiplo. Identificado por LCM de dos números racionales A y B. Es el número racional positivo más pequeño, es un múltiplo entero de A y B. Como el 1900 es un múltiplo de A y B, se puede dividir entre A y B sin resto. Y el 1900 es el número más pequeño donde esto es posible. Tratemos de ilustrar esta idea. Digamos que queremos determinar el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Lo que podríamos hacer es comenzar a enumerar múltiplos de 4 como vemos aquí y luego enumerar múltiplos de 6. Entonces, lo que podríamos hacer es identificar los múltiplos comunes o los números que ocurren en ambas listas. Entonces vemos que 12 ocurre en ambas listas. También 24, 36 también, 48 y así sucesivamente. Entonces estos serían los múltiplos comunes. Como vemos en la lista aquí, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es simplemente el más pequeño de estos, que serían las 12. Como vemos aquí y también vemos aquí arriba. Entonces, si se determinara el 1900 o el mínimo común múltiplo 6 y 8, podemos comenzar enumerando múltiplos de 6. Y así. Una vez más, observe que solo estamos agregando 6 cada vez o podría pensar en esto como 6, una vez 2 veces 3, y así sucesivamente. Ahora haz lo mismo para las 8. 8, 16, 24, 32, 40 y seguimos enumerando estos hasta que encontremos un número que estas dos listas tienen en común. Y queremos el más pequeño de esos múltiplos comunes. Y podemos ver en nuestra lista 24 es el número más pequeño que estas dos listas de múltiplos tienen en común. Por lo tanto, el 1900 es igual a 24. El método de salida de múltiplos solo es práctico para determinar el 1900 de números pequeños como resultado. Tenemos una forma diferente de construir el 1900 de dos números o términos. Al analizar los términos factores primos y aquí está la clave, el mínimo común múltiplo debe contener todos los factores diferentes. En los términos y cada factor debe repetirse. El número máximo de veces que ocurre en cualquiera de los términos. Entonces, lo que haremos es encontrar todos los factores primos que ocurren en cada uno de los números, y luego úselo el número máximo de veces que ocurre en cualquiera de los términos factorización prima. Vamos a probarlo. Queremos determinar el 1924 y 30, así que vamos a escribir la factorización prima de cada uno de estos. 24 es 8 veces 3, sé que 8 es 2 veces 2 veces 2. 30 sería 6 veces 5 y 6 es 2 veces 3. Nuevamente, si te perdiera aquí, la forma en que puedes obtener la factorización prima sería tomar uno en los números y hacer un árbol de factorización prima. 24 es 8 veces 3. 3 es primo, 8 sería 4 veces 2. 2 es primo, 4 es 2. Entonces la factorización prima es 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y podríamos hacer lo mismo por 30, ahora este es el procedimiento para construir el LCM. Primero enumeraremos todos los diferentes factores de ambas factorizaciones primarias. Observe que las factorizaciones primas contienen factores de 2, 3 y 5. Ahora que no hemos terminado, tenemos que determinar la mayor cantidad de veces que cualquiera de estos factores ocurre en cualquiera de las factorizaciones primarias. Entonces lo que queremos decir con eso es, esto tiene 3 factores de 2 y esto tiene un factor de 2. Tenemos que tomar la mayor cantidad de veces que ocurren las dos. Y cualquiera de estas factorizaciones principales sería 3 veces. Entonces necesitamos 3 factores de 2, luego miramos el factor de 3. Ocurre una vez aquí y una vez aquí, así que solo lo necesitamos una vez. Y ahora veremos los factores de 5. Ocurre 0 veces aquí y una vez aquí, por lo que necesitamos un factor de 5. Así es como construimos el mínimo común múltiplo 24 y 30. Ahora podemos multiplicar esto. Debe ser 2 veces 2 veces 2 veces 3 veces 5, que es igual a 120, por lo que el 1900 de 24 y 30 es igual a 120. Vayamos e intentemos con otro. Ahora note en este ejemplo que estamos introduciendo factores variables, pero está bien que los procedimientos sean exactamente los mismos. Vamos a seguir adelante y escribir esto en forma de factores primos. Entonces 27x al cuadrado y al cuadrado sería 3 veces 3 veces 3 veces 2 factores de y 2 factores y.
Si te desconcierta de dónde vinieron las 3 veces 3 veces 3, nuevamente vino de hacer un árbol de factores para 27. Entonces tenemos 3 factores de 3. 15 sería 3 veces 5. X en cubos, entonces 3 factores de X y un factor de Y. Entonces ahora construiremos el mínimo común múltiplo. Primero enumeraremos todos los diferentes factores que se utilizan. Primero obtengamos estos factores, tenemos un factor de 3 y un factor de 5. También tenemos factores de X y factores de Y. Así que tenemos que incluir estos factores ahora que no hemos terminado, tenemos que volver atrás y determinar la mayor cantidad de veces que ocurren estos factores. En cualquiera de estas factorizaciones, entonces tenemos 3 factores que tienen 3. Aquí y un factor 3 aquí. Tenemos que tener 3 factores de 3 en nuestro mínimo común múltiplo. Luego hay 0 factores de 5 aquí y 1 aquí, así que necesitamos 1. Ahora veamos los factores de X, hay 2 factores de X aquí y 3 factores de X aquí. Tenemos que aprovechar al máximo lo que ocurre en cualquiera de las dos factorizaciones. Entonces, necesitamos 3 factores de X, y ocurre 2 veces aquí y 1 vez aquí, así que lo necesitamos 2 veces. Tenga cuidado de no agregar la cantidad de veces que ocurre el factor. Simplemente toma el mayor número posible, y 1 de la lista para obtener el resultado. Sería 3 al tercero. Eso sería 27. 27 veces 5 es igual a 135, y tenemos x al cubo y al cuadrado. Probemos con otro. Comenzaremos a escribir cada término en forma de factor primo. Por 60 tenemos 6 por 10. 6 es 2 veces 3, 10 es 2 veces 5. Entonces tenemos 2 factores de 2. Un factor de 3 y un factor de 5. También tenemos 5 factores de m y 2 factores n. 72 que sería 8 veces 9. 8 es 4 veces 2. 2 es primo, 4 es 2 veces 2 y 9 es 3 veces 3. Entonces tenemos 3 factores, 2 y 2 factores de 3. Así como 2 factores de m. Y 4 factores de n. Sigamos adelante y construyamos nuestro LCM. Primero enumeremos todos los diferentes factores que se utilizan. Eso sería un factor de 2, 3, 5, min. Ahora regresemos y determinemos cuántos de estos factores necesitamos. Esto tiene 2 factores de 2, esto tiene 3, entonces necesitamos 3. Esto tiene un factor de 3 y esto tiene 2. Entonces necesitamos 2. Esto tiene un factor de 5, esto tiene 0 factores de 5, necesitamos un factor de 5. Tenemos 5 factores de m aquí, y 2 aquí, así que necesitamos 5. Tenemos 2 factores de n aquí y 4 aquí. Entonces necesitamos 4 factores de n. Entonces 2 a la tercera. Eso sería 8. 3 cuadrados serían 9. 8 veces 9 es 72 veces 5 es 360. M al quinto y n al cuarto sería nuestro 1900. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.